En nuestros primeros años de infancia, nos hemos maravillado al experimentar el mundo que nos rodea, descubrir nuevas cosas, intrigarnos por el vuelo de las aves, el caminar de los pequeños insectos, el viento que mueve las hojas de los árboles. Pero, ¿qué es exactamente lo que experimentamos? Las personas de mayor edad nos indicaban que experimentamos y vivimos en el mundo real, que es diferente de la imaginación. Sin embargo, ¿qué es el mundo real? ¿Qué es la realidad? Se nos ha dicho que la realidad es aquello que percibimos a través de nuestros sentidos y lo que nos rodea en el mundo físico. Aquel conjunto de cosas que existen de manera independiente de nuestra percepción o de cómo las interpretamos. Últimamente se plantea que la realidad puede ser subjetiva y que cada persona tiene su propia interpretación de ella, pero también que existe una realidad objetiva que es independiente de nuestras percepciones individuales. En este video, vamos a explorar 5 perspectivas diferentes sobre la realidad, incluyendo la filosófica, científica, espiritual, psicológica y la inteligencia artificial. La filosofía se ha ocupado de la naturaleza de la realidad desde tiempos inmemoriales. Los filósofos han propuesto diferentes teorías acerca de cómo entender el mundo, incluyendo el idealismo, el realismo y el pragmatismo. El idealismo sostiene que la realidad es una construcción mental, mientras que el realismo sostiene que existe un mundo independiente de nuestra percepción. El realismo objetivo sostiene que el mundo existe independientemente de nosotros, mientras que el realismo subjetivo sostiene que el mundo existe en tanto lo percibimos. El pragmatismo, por otro lado, sostiene que la realidad es aquello que es útil o útil para nosotros. También existen teorías como el constructivismo que sostiene que la realidad es construida por el sujeto y la teoría del relativismo que sostiene que la verdad es relativa y depende del contexto. Cada una de estas teorías tiene sus propias implicaciones y aporta una perspectiva única sobre la realidad. La ciencia se ha ocupado de la realidad desde un enfoque empírico y experimental. Los científicos utilizan la observación, la medición y la experimentación para entender el mundo natural. A través del método científico, los científicos han desarrollado teorías sobre la naturaleza, la física, la química y la biología. El experimento de la doble rendija es uno de los experimentos más famosos en la física cuántica, que ilustra algunos de los principios fundamentales de la mecánica cuántica y su relación con la realidad. En cuanto a su relación con la realidad, el experimento de la doble rendija sugiere que la realidad cuántica no es como la realidad macroscópica que conocemos. En la mecánica cuántica, los objetos pueden estar en varios estados al mismo tiempo y su estado final solo es determinado cuando es medido. Esto sugiere que la realidad no es objetiva y está influenciada por la observación y medición. En resumen, el experimento de la doble rendija ilustra algunos de los principios fundamentales de la mecánica cuántica y su relación con la realidad, y sugiere que la realidad cuántica es muy diferente a la realidad macroscópica que conocemos. Sin embargo, es importante destacar que la ciencia no puede responder preguntas metafísicas y existen limitaciones en lo que puede comprender. La espiritualidad se ha ocupado de la realidad desde un enfoque más metafísico y experiencial. Los místicos buscan entender el mundo más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. La espiritualidad se basa en la creencia de que hay una fuerza divina o una conciencia superior que rige el cosmos. La espiritualidad también se centra en el autoconocimiento y la conexión con uno mismo y con el mundo que nos rodea. La espiritualidad puede variar desde una perspectiva religiosa, como el cristianismo, islamismo e hinduismo,
hasta una perspectiva más imparcial como el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Según el budismo, la realidad es impermanente. Esto quiere decir que todo en el mundo está constantemente cambiando y nada es permanente. El budismo enfatiza que aferrarse a cosas e ideas eternas es la causa del sufrimiento, ya que todo es temporal y está destinado a cambiar. Por lo tanto, la comprensión y aceptación de esta verdad es esencial para alcanzar la liberación del sufrimiento y la iluminación. Algunas técnicas para cultivar la conexión con lo divino y desarrollar una perspectiva más espiritual incluyen la meditación y el yoga. La psicología se ha ocupado de la realidad desde un enfoque más subjetivo. La psicología se centra en cómo nuestra mente percibe y procesa la información del mundo que nos rodea y cómo esto afecta nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. La psicología nos ayuda a entender cómo nuestras percepciones, creencias y experiencias pasadas influyen en cómo vemos y entendemos el mundo. Además, la psicología nos ayuda a entender cómo nuestras emociones y pensamientos pueden afectar nuestra percepción de la realidad. La psicología también nos ayuda a entender cómo nuestra mente puede ser engañosa y cómo nuestras suposiciones y prejuicios pueden afectar nuestra percepción de la realidad. Según Sigmund Freud, la realidad es una construcción subjetiva de la mente que se basa en la represión de los deseos inconscientes. Para Carl Jung, la realidad es una combinación de lo que es objetivamente verdadero y lo que es subjetivamente verdadero, y la comprensión de ambos es esencial para el bienestar psicológico. Según B. F. Skinner, la realidad es el resultado de las interacciones entre el organismo y el ambiente, y el comportamiento humano se puede entender y controlar mediante principios de aprendizaje. Según Jean Piaget, la realidad es el resultado de un proceso activo de construcción en el cual el individuo organiza y reinterpreta la información sensorial a medida que madura cognitivamente. Según Albert Ellis, la realidad es una construcción subjetiva de la mente basada en las creencias y las interpretaciones de uno sobre los eventos y las situaciones, y puede ser cambiada mediante el cambio de las creencias irracionales. La inteligencia artificial se ha ocupado de la realidad desde un enfoque más tecnológico. La IA se centra en la creación de sistemas capaces de simular la inteligencia humana, como aprendizaje automático, análisis de datos y procesamiento de lenguaje natural. La IA nos permite procesar y analizar grandes cantidades de datos y tomar decisiones automatizadas, lo que nos ayuda a entender mejor el mundo y a resolver problemas complejos. Sin embargo, la IA también plantea preguntas éticas y filosóficas acerca de la naturaleza de la inteligencia y la conciencia, y cómo esto afecta nuestra percepción de la realidad. A continuación, te dejo con unas imágenes creadas con la inteligencia artificial, Stable Diffusion, luego de pedirle que creara imágenes sobre qué es la realidad. Interesante, ¿no crees? Como puedes ver, hay muchas perspectivas diferentes sobre la realidad, cada una con su propio enfoque y método para entender el mundo. Cada una de estas perspectivas nos ofrece una visión única y valiosa sobre la realidad y nos ayuda a tener una comprensión más completa del mundo que nos rodea. Es importante recordar que ninguna de estas perspectivas es completamente correcta o incorrecta, sino que cada una tiene su propia verdad. Además, es importante tener en cuenta que estas perspectivas no son mutuamente excluyentes y que muchas veces pueden complementarse entre sí para brindar una comprensión más completa de la realidad. A medida que continúa el debate sobre la naturaleza de la realidad, es importante mantener una mente abierta y estar dispuestos a explorar diferentes perspectivas y enfoques.
Muchas gracias por ver este video, ojalá te haya sido útil para entender mejor la realidad desde diferentes perspectivas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlos en la sección de comentarios, estaré encantado en responder. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante.